Freire, del Hospital Lucus Augusti, y os voy a hablar de la evolución del diseño en las prótesis de tobillo. La primera prótesis de tobillo la colocaron Lordi y Marotte a principios de los 70. Era una prótesis similar a una prótesis de cadera invertida, cementada, con un componente tibial de vástago largo y un componente talar de polietileno que sustituía el cuerpo del astrágalo y requería hacer una artrodesis subastragalina. Tuvieron un fracaso inicial de 50% y abandonaron el uso. Surgieron un montón de diseños en esa época que posteriormente fueron clasificados de primera generación. Vamos a pararnos en la New Jersey and Low Contact Stress, que es una prótesis diseñada por Boechel y Papas en el 74 y que tuvo los mismos resultados desalentadores que el resto de las prótesis de su generación, pero añadieron una serie de características que luego usaron otros diseños más adelante. Papas estudió la congruencia y la incongruencia de los implantes y en este esquema estudió cómo la restricción de los flejes en la que se movían las articulaciones daba más estabilidad. Los sistemas cónico-cilíndricos permiten hacer flexión-extensión y con la forma esferoidal ganaba la inversión-eversión sin hacer una sobrecarga de los ligamentos. En España fue Antonio Viladot uno de los pioneros, colocó la primera prótesis en el año 75. En resumen, en la primera generación se trata de prótesis de dos componentes cementados y todas tuvieron una alta tasa de fracaso. Una de las principales causas del fracaso fueron la necesidad de hacer grandes resecciones óseas y Cofoed en este estudio comprobó que el centímetro y medio más distal de tibia es el que tiene un hueso subcondral consistente para hacer una fijación sólida. De hecho, decía que resecciones mayores de 4 milímetros disminuía mucho la resistencia a la carga. Además, la falta de instrumentación quirúrgica adecuada y la mala manipulación de los tejidos blandos contribuyeron al fracaso. Y el movimiento en bisagra simple sin rotación no era suficiente para recrear la compleja movilidad del tobillo. Todos los estudios tuvieron resultados desalentadores y, de hecho, algunos autores llegaron a plantearse si el tobillo podía ser protetizado. A pesar de los resultados desalentadores, continuó la búsqueda y surge la segunda generación. Tenía un componente metálico tibial y talar con un componente de polietileno incorporado fijo al componente tibial. Los cortes óseos pasaron a ser más conservadores, gracias, entre otras cosas, a la eliminación de cemento en favor del press-fit. En la tercera generación fueron un paso más allá. Los componentes tibial y talar eran de aleación metálica con un revestimiento poroso y se le añadió un tercer componente de rodamiento móvil a modo de menisco. Este concepto de rodamiento móvil fue tomado de las prótesis de rodilla y le daba mayor flexibilidad y un menor cizallamiento en la interfase hueso-implante. Eso sí, a costa de un mayor riesgo de luxación. En esta generación se le da mayor importancia al uso de los ligamentos para mantener la estabilidad y a la corrección de la deformidad, todo ello con una mínima resección ósea. Podemos hablar entonces de prótesis de 2 componentes o 3 componentes y prótesis de rodamiento fijo o de rodamiento móvil. En Estados Unidos las restricciones de la FDA son mucho más estrictas que en Europa y de modo que los diseños de rodamiento móvil son considerados como con falta de evidencia suficiente para recomendar su uso y solo la STAR fue aprobada en 2009. Hablaré ahora de algunos de los diseños de 2 componentes. Empezamos por la Agility, que fue diseñada en el 84 como una prótesis de 2 componentes de soporte fijo semiconstreñido, en el que el componente tibial alcanza el peroné y necesita que se fije la sindesmosis tibioperonea. El componente talar es más ancho en anterior que en posterior y se desliza de lado a lado. En Wright diseñaron la Inbone en 2005 con un vástago intramedular en el componente tibial y un componente talar en silla de montar. En 2010 salió una versión mejorada, la Inbone 2, que tiene una mayor longitud antero-posterior del componente tibial. Se le añadieron 2 tetones al componente talar y un surco en V para dar mayor estabilidad. La ventaja es la modularidad y que se puede suplir defectos óseos con metal y eso hace que se pueda usar como primaria o como prótesis de revisión.
La Salto Talaris es el diseño que se hizo para el mercado americano basado en la Salto Total Ankle. Tiene un componente tibial con una quilla central y un componente talar que tiene un surco sagital que se corresponde con el polietileno y permite cierto grado de rotación externa en la flexión dorsal y cierto grado de rotación interna en la flexión plantar. Existe además una versión para recambios que es la Salto Talaris XT. La ESCA es una prótesis alemana que como particularidad es que usa el abordaje lateral con osteotomía de peroné. Y una mención a la TNK, que es una prótesis que diseñó Takakura en Japón y que fue sufriendo diferentes modificaciones y sustituyó el polietileno por cerámica. Los diseños de 3 componentes, empezaremos hablando de la STAR, diseñada en el 78 por Kofoed, como una prótesis de 2 componentes cementados no constreñidos. En el 86 se le añadió el menisco de polietileno y posteriormente fue mejorando el recubrimiento para hacer una implantación no cementada. El componente tibial tiene una superficie distal plana y el componente talar es cilíndrico simétrico con una cresta longitudinal. Esto no permite la inversión y eversión. La BP es una prótesis que es la evolución de la LCS que vimos en la primera generación, fue sufriendo importantes modificaciones en diseño y biomateriales, tiene una superficie superior plana y una superficie inferior troclear, esto hace que tenga un movimiento cilíndrico deslizante no constreñido y consigue hacer la inversión-eversión. Y su principal característica es el vástago. Desde esta prótesis surgieron muchos modelos inspirados en ella. La Salto es en la que se basó la Salto Talaris y en este artículo compara ambas prótesis y aunque había un aumento del estrés en la parte anterior de la de 3 componentes, no era suficiente para considerar mejor la Salto Talaris. La íntegra tiene un componente tibial plano, un componente talar cónico convexo, ambos se fijan con tornillos, lo que permite hacer una resección ósea mínima, pero tiene el hándicap del posible aflojamiento a nivel de los tornillos y tampoco permite hacer inversión-eversión. La Vox, como particularidad, es el abordaje anterolateral entre el tercer peroneo y el extensor común de los dedos. Y pasamos a la 4ª generación. En Wright crearon la Infinity, que tiene un componente tibial con capacidad de crecimiento en los 3 lados del implante rectangular, un componente talar con 2 espículas anteriores y bisel anterior y posterior. Se puede usar la tibia Infinity con el componente talar de la Inbond 2 y además desarrollaron la Invision para cirugías de revisión. El sistema Prophecy es un sistema de instrumentación específica de paciente opcional para la Infinity y para la Inbond. Requiere un TAC preoperatorio, incluyendo rodilla y tobillo, con el que los ingenieros crean un modelo 3D específico para cada paciente. Se coloca intraoperatoriamente con la orientación deseada y permite colocar los pines con los que después usaremos las guías de corte. En la Vantage, el componente tibial tiene una muesca en la zona peronea que permite aumentar la cobertura sin impingement y un componente talar que puede ser redondeado o plano según las necesidades. La Cadence tiene el componente tibial que tiene tamaño estándar o extra largo y hace una cobertura total. Y la característica principal es que el polietileno puede ser neutro, biselado, anterior o posterior. La Trabecular Metal Total Ankle tiene como característica diferente el abordaje con osteotomía de peroné y sección del ligamento peroneo astragalino anterior, que hay que reparar posteriormente. Y esto se supone que permite un mejor aporte sanguíneo, evita el ligamento deltoideo y disminuye las complicaciones de la cicatrización. Tiene un sistema de alineación externa que mantiene las superficies óseas durante la resección ósea. El componente talar tiene una geometría bicondilia con un radio sagital lateral mayor que el medial y tanto el talar como el tibial se fijan con unas barras de fijación y ambos están semiconformados en plano coronal y sagital, lo que hace un movimiento semiconstreñido. Y llegamos por fin a las conclusiones. Desde los tiempos de Lori Marote hasta la actualidad han sido numerosos los avances en las prótesis de tobillo. Esto ha sido posible gracias a la revisión de los fracasos que ha ido permitido haciendo nuevas generaciones. La comprensión de la compleja cinemática del tobillo es fundamental en las nuevas generaciones. De hecho, cada vez las prótesis tienden a parecerse más al tobillo natural.
El concepto de baja fricción es fundamental en todas las prótesis para disminuir el desgaste y el concepto de rodamiento móvil permite aumentar la congruencia sin tener que recurrir a implantes constreñidos rígidos que le suponen un estrés mecánico a los componentes. En cuanto a la tecnología, es evidente que el uso y aparición de nuevos biomateriales ha permitido aumentar la durabilidad de los implantes y, por tanto, que se pueda indicar prótesis en pacientes cada vez más jóvenes. La evolución en el recubrimiento de superficies también ha mejorado mucho la fijación al hueso, lo que permite eliminar el cemento y hacer una mínima resección ósea. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, de todos es sabido que la curva de aprendizaje de los cirujanos es fundamental a la hora de disminuir las complicaciones y mejorar los resultados. Los sistemas de instrumentación de las casas comerciales también han mejorado mucho, lo que permite disminuir las complicaciones y el tiempo quirúrgico. Y cada vez se tiende a hacer procedimientos adicionales, como las osteotomías que corrigen las deformidades, y esto también ha permitido aumentar los casos en los que se puede indicar una prótesis frente a la artrodesis. Y supongo que en un futuro vendrán nuevas generaciones. Gracias.